Entonces, vamos a arrancar. En la sesión de hoy vamos a dar varios pasos adicionales en cómo hacer inferencias sobre la topología de la red en un sentido muy directo y muy práctico, sobre todo en cómo hacer predicciones de alguna manera más expeditas cuando los procesos de medición de las interacciones no sean directos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eh, en algunas redes, en algunos casos, es de verdad sencillo ver cuándo hay conexiones o no hay conexiones entre dos individuos. Diga usted, por ejemplo, cuando está evaluando la red de interacciones sociales en una red social online. Entonces, es muy fácil simplemente descargar los datos y ver si hay una conexión entre los individuos en la red. No hay como ninguna incertidumbre acerca de si hay una conexión o no entre las observaciones. Por ejemplo, en el caso de las redes de citaciones, donde los individuos son artículos o investigaciones científicas y, y hay una conexión dirigida de un nodo a otro, de una publicación a otra, sí la ha utilizado como fuente o como cita o la ha citado dentro de su proceso investigativo. Entonces, en esos casos es muy fácil armar la red porque no hay incertidumbre, simplemente hay o no hay una conexión y se acabó. En la red de congresistas en una legislatura dada, pues es muy sencillo evaluar si simplemente hubo una conexión o no entre los legisladores si hicieron una colaboración legislativa. Es decir, como que el proceso de observación no tiene incertidumbre y es muy fácil evaluar si existe un enlace entre los dos vértices. En otros casos es más difícil hacerlo, sobre todo en casos biológicos tal vez, donde el proceso de observación es mucho más difícil y lo que ocurre es que uno como investigador o como analista o como modelador tiene acceso a algunas características de los nodos, pero uno no tiene un acceso directo a si hay una conexión o no entre los nodos. Puede que uno tenga acceso a una conexión parcial y puede que uno tenga acceso a ciertas mediciones, a ciertas interacciones, pero el punto es que hay como una incertidumbre intrínseca a la hora de observar la red. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no estamos seguros de si hay conexiones o no entre algunos de los individuos. O sea, no podemos medir, no podemos observar directamente si hay conexiones o no. Entonces, todo esto de lo que vamos a hacer hoy es hacer inferencias sobre eso. Es decir, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos disponibles para poder inferir, poder predecir, poder establecer dónde hay conexiones entre individuos cuando no son directamente observables, cuando tengo incertidumbre acerca de las conexiones. Um, y aquí las fuentes de información, y aquí las fuentes de información pueden ser bien variadas. Puede que yo tenga acceso a varias características de los nodos y ya. Entonces, solamente tengo atributos de los nodos, punto. No pude observar conexiones. Ese es un caso un poco más extremo, pero puede ocurrir y lo vamos a cubrir. Puede haber uno un poquito más relajado donde tenga acceso a atributos de los nodos, pero, pero además tengo acceso a algunas conexiones. No a todas, pero sí a algunas. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, como utilizar algunos métodos de inferencia estadística eh, metidos o, si se quiere, incrustados dentro de algunos procesos numéricos para poder predecir, para poder establecer cuándo hay interacciones donde no las pude observar. Entonces, eh, si usted tiene una red y está absolutamente seguro de su proceso de observación, si usted tiene una red y está absolutamente seguro
todo lo que hizo en ese sentido y no tiene incertidumbre de cuáles conexiones existen y cuáles no, esto no tiene cabida, pues digamos que ahí no hay necesidad de hacer inferencias sobre la topología de la red, o sea, sobre las conexiones que me hacen falta observar. Todo esto tiene gracia cuando usted tenga esa incertidumbre. Entonces, vamos a cubrir a lo largo de estas 2 sesiones 3 grandes escenarios. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir los primeros 2. Si no, pues podemos cubrir uno y luego podemos cubrir los otros 2. Y la idea es hacer inferencia sobre el estatus de las aristas no observadas. La idea es hacer inferencia sobre todas aquellas conexiones en términos de ausencia o presencia de aquellas conexiones que no pude observar o sobre las cuales tengo incertidumbre. Y vamos a ir cubriendo 3 casos de menor a mayor complejidad. Entonces, el primer caso es hacer la predicción de los enlaces, hacer la predicción de las aristas, pero vamos a tener como insumo algunas aristas disponibles. Es decir, en el primer caso, yo tengo los nodos y tengo algunas conexiones entre esos nodos. Entonces, con esas conexiones que tengo disponibles, lo que quiero hacer es, bueno, poder inferir cuáles me hacen falta. ¿Por qué? Porque no pude observarlas todas, porque tengo incertidumbre sobre sobre algunas conexiones que no pude observar. El segundo caso es un poquito más difícil y es, nuevamente, hacer la predicción sobre los enlaces, pero únicamente teniendo en cuenta las características de los vértices. Es decir, no tengo conexiones extras sobre el que pueda utilizar como insumo. Únicamente me dicen, bueno, tengo estos individuos, los individuos tienen estas características. Con base en estas características, dígame por favor, cuáles son las posibles conexiones o las conexiones que uno esperaría observar en un sistema como este. No hay punto de referencia en términos de otros enlaces. Entonces, ese seguiría como el segundo caso. Y el tercero, y más complicado, es cuando necesito hacer la predicción de los enlaces, pero además de que no tengo conexiones, no estoy seguro sobre los atributos de los vértices. Es decir, tengo la información de algunos vértices y sus características, no de todos los vértices, de algunos. Entonces vamos a ir como construyendo la teoría y vamos a ir construyendo la práctica en esa dirección. Entonces el primer caso y el más sencillo, que es el que vamos a arrancar ahorita, que es el de predicción de enlaces con base en los vértices que tengo y algunas aristas observadas. O sea, no tengo incertidumbre acerca de los vértices. El segundo es un nivel de complejidad mayor y tengo los vértices y sus características, pero no tengo ninguna conexión entre ellos, o sea que es un problema un poquito más difícil porque no tengo conexiones de apoyo para basar mis predicciones. Y el tercero es cuando ya tengo como incertidumbre en ambos sentidos, tanto en términos de enlaces como de los vértices. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a cubrir en este caso. Entonces vamos a arrancar con el primer escenario, que es un escenario como el más bonito de todos, como el más ideal de alguna forma, y es un caso donde yo necesito predecir las entradas de las matrices de adyacencia para un grafo particular. Entonces, varias cosas que decir. Primero, el número de vértices, que en este caso estoy denotando con n como de costumbre, el número de vértices, el número de actores en el sistema no tiene incertidumbre. Entonces yo tengo fijo el número de vértices, n es fijo, no cambia, n es constante. Y lo que quiero es, y lo que tengo
es algunas entradas de Y llenas. Es decir, dentro de la matriz de adyacencia que tiene ceros y unos, algunos ceros, estoy seguro que son ceros, algunos unos, estoy seguro que son unos, y algunas entradas son NAs. Entonces la idea es poder predecir esos NAs. Puede que, en este caso no es necesario, pero puede que también tenga algunos atributos disponibles, ¿no? Entonces, este vector X, para cada vértice, va a tener mediciones acerca, por ejemplo, no sé si estoy trabajando con personas de la edad, de los ingresos, de, bueno, alguna característica cuanti o quali que usted tenga disponible para todos los atributos. Lo importante es que esta matriz de adyacencia está llena parcialmente. O sea, usted tiene información, usted tiene data disponible para apoyar sus predicciones, para apoyar su inferencia sobre la topología de la red, sobre las posibles conexiones que le hacen falta. Entonces, hay unos ceros que usted está seguro que son ceros, hay algunos unos que usted está seguro que son unos, pero hay algunos NAs. Entonces, la notación típica es que dentro de esa Y, las entradas que están observadas las vamos el conjunto de ceros que estoy seguro que son ceros y de unos que estoy seguro que son unos, los vamos a simbolizar así con YOPS. Entonces ese YOPS va a tener un montón de diadas, de parejas por dentro que yo observé. Y tengo otro conjunto de datos faltantes o perdidos que voy a simbolizar así con YMIS, ¿no? MIS es de faltante, de perdido. O sea, es como si usted particionara toda la matriz de adyacencia en dos, lo que observó y lo que no observó. Entonces, obviamente, la idea es, dado lo que observé, poder hacer algún tipo de predicción sobre lo que no observé. Por eso decimos aquí que el objetivo es predecir o imputar, si usted quiere, enlaces, los que estén perdidos, ¿no? Claramente, como los unos que son unos y los ceros que son ceros, esos no tienen incertidumbre, pues esos no los voy a predecir porque sí los pude observar. Entonces, mis predicciones van a estar basadas en lo que está dado, ¿no? En lo que efectivamente tengo dentro de la matriz de adyacencia que no está perdido. Y si tengo algunos atributos de los vértices relevantes, pues, bueno, chévere. Vamos a ver si lo podemos incorporar o no dentro de las predicciones. Pero inicialmente es predecir, imputar los enlaces perdidos en YMIS, dado lo que observé en la matriz de adyacencia, sobre lo que estoy seguro que es 1 y sobre lo que estoy seguro que es 0, y posiblemente algunas covariables. Muy bien. Aquí hay dos grandes opciones. Aquí hay dos grandes opciones que funcionan sobre el supuesto de que las observaciones que no pude medir, que no pude observar, están perdidas aleatoriamente, perdidas al azar, son missing at random, MAR. Lo que quiere decir que el supuesto que no se puede comprobar estadísticamente, que no se puede, digamos, no hay una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza que me diga a mí si eso es cierto o no, es un supuesto. Lo que quiere decir ese supuesto de que están perdidas al azar es que la información que yo tengo disponible, los datos que tengo, que sí pude observar, me sirven para poder hacer las predicciones. Es decir, los datos que observé no son, no son un factor de confusión, o no son una variable de confusión adicional que no me sirven para nada, no. La idea es que esto del missing at random quiere decir que lo que yo observé en y en las covariables potencialmente me sirve para poder hacer las predicciones, ¿no? No es como, no son como variables extras que no me sirven para nada y que son simplemente como variables de confusión, no. Entonces, ese es como el gran supuesto de esto. ¿Que se puede comprobar directamente? No, es simplemente un supuesto. Y aquí hay dos alternativas, digamos,
muy, muy frecuentes. Y la primera de ellas es hacer los modelos probabilísticos que nosotros hemos venido utilizando desde hace un montón de tiempo. Mire que nosotros utilizamos muchos modelos, ¿no? Y de hecho es lo que usted está haciendo en su caso de estudio ahorita. Usted utilizó los modelos ERMS, utilizó los modelos de bloques estocásticos, utilizó los modelos de distancia, los modelos factoriales, en fin. Entonces, una primera alternativa que nosotros evaluamos o que nosotros de alguna forma ya cubrimos antes fue la predicción por medio de modelos. ¿Cómo así? Pues yo decidí un modelo y nosotros lo hicimos cuando hacíamos la cross-validación, ¿recuerda? Que cuando hacíamos la cross-validación yo intencionalmente le ponía NA a alguna porción, a un grupo a un grupo de enlaces y una vez ajustado el modelo, yo predecía esos enlaces y luego calculábamos la curva ROC y calculábamos los falsos positivos y los falsos negativos y toda esa cosa, el área bajo la curva ROC y demás. Entonces, una primera alternativa es esa, utilizar los modelos que nosotros ya cubrimos en sesiones pasadas, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, puf, eh, tengo una descripción, una caracterización estocástica completa de cómo surgen los datos. Es decir, puedo decirle al usuario, puedo decirle a la persona interesada cómo surgen los datos. Y puedo hacer un montón de inferencias, calcular probabilidades de interacción, hacer clusters, evaluar el efecto de variables endógenas o exógenas sobre la formación de los enlaces, como que todos esos subproductos y y evaluar la significancia de esos productos, pues lo puedo hacer es por medio de los modelos y las predicciones también. ¿Cuál es la desventaja? Pues número uno, que yo jamás voy a tener certeza sobre cuál es el modelo real, ¿no? Pues porque, claro, yo puedo decir, bueno, voy a ajustar un ERM o voy a ajustar un modelo de distancia. Sí, pero eso yo lo hago como un supuesto más, ¿no? Eh, es como cuando uno tiene una variable continua, yo digo, bueno, la voy a modelar como una normal, pero alguien me puede decir, no, ¿por qué no la modela como una cochi? Sí, también podría, ¿no? Todo depende de las características de los datos y demás, pero digamos que en último es un modelo que que el usuario o el modelador, el analista decide que tiene sus ventajas y sus desventajas del uno sobre el otro y tiene sus propiedades y tiene sus, digamos, eh, sus propiedades, pero no es que uno como analista tenga la verdad absoluta y sepa cuál es el modelo real, ¿no? Eso solo lo sabe Dios, ¿no? En su absoluta sabiduría en el sentido que uno jamás va a poder saber cuál es el verdadero mecanismo aleatorio que le dieron vida a los datos. Y la gran ventaja es que puedo modelar la incertidumbre y tengo todos esos subproductos adicionales. Otra desventaja, entre comillas, es que el cómputo a veces puede ser un poco más pesado que cuando yo utilizo otro tipo de métodos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la alternativa que vamos a cubrir, pues ya no vamos a cubrir los modelos, pues porque ya lo hicimos. Entonces, para hacer las predicciones, la alternativa que vamos a cubrir es hacer las predicciones con base en scores, con base en puntuaciones, con base en puntajes. Entonces, la idea es poder hacer las predicciones. La idea es poder hacer como tomar la decisión de dónde hay un enlace, dónde no hay un enlace, en aquellos sitios donde no pude observar. Con base en lo que sí pude observar. Entonces, la idea es muy sencilla. Vamos a definir, y de hecho aquí hay muchas alternativas, pero vamos a cubrir por ahí unas 4 o 5. Vamos a definir unos puntajes para cada diada. Obviamente para cada diada que no observé, ¿no? Entonces recuerde que dentro de la matriz de adyacencia hay una matriz que acabamos de denotar así, GEMIS. GEMIS. Y esa matriz GEMIS es una matriz que por dentro tiene pues varios NAs
Y la idea es, a cada NA, a cada pareja, a cada par de vértices I y J, a cada diada con un enlace desconocido, calcularle un puntaje. Es decir, calcular un valor, una medida, una métrica que me diga, que me permita a mí decidir si debo poner o no un enlace. Entonces, haga de cuenta que ese puntaje, esa métrica, ese score entre I y J es un número real, es un número real que me va a permitir a mí tomar la decisión de si pongo un enlace o no entre I y J. Gran desventaja, yo sé, estoy seguro que ya lo está pensando en ese momento, y es, claro, como esto no es un modelo, como esto es simplemente un puntaje, es una métrica, pues esto no tiene una estructura probabilística por detrás, esto no le permite a usted cuantificar la incertidumbre relacionada con la estimación, esto no le permite a usted cuantificar eh, o tener como subproductos como la significancia o no de algún efecto o alguna cosa, no, eso no le permite hacer nada de esto. Simplemente es un criterio que le diga, ponga un enlace o no lo ponga, punto. Esa es como, esa es como la idea. Ventajas, pues es mucho más rápido que un modelo, claramente, porque usted no tiene que irse con toda esa complicación probabilística y teórica que requieren los modelos. Simplemente es para cada pareja que no pudo observar, calcule un puntaje, calcule un número real y luego, con algún criterio, ponerle un 0 o un 1 dependiendo de cuánto le dio el puntaje. Punto. Entonces, para tomar la decisión hay dos criterios, digamos, hay dos criterios como muy típicos, muy clásicos, son muy naturales, como muy, eh, um, digamos, um, rápidos de hacer. Y es o por medio de un umbral, por medio de la palabra en inglés es threshold, o por medio de un ranking. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio del umbral, ¿qué quiere decir? Pues dígame, usted calcula los puntajes, calcula los números reales para cada pareja que no pudo observar. Listo. Y dice, de este número en adelante le voy a poner un 1 y de este número para abajo voy a poner un 0. Ese es el umbral. Entonces uno dice, calculo el puntaje, ahorita le digo qué alternativas tenemos de puntajes, pero uno dice, listo, eh, para cada pareja que no puedo observar, el puntaje va a ser este, y luego, si el puntaje me da por encima de un valor dado, le pongo un 1, si no, le pongo un 0. Esa es la predicción. A veces, eso del umbral es un poco lo que usted hizo en el caso de estudio que yo tuve que rectificar por medio de un correo hace poco, y es, usted calculaba el promedio a través de todas las redes de la estructura social cognitiva, y yo le dije, los que estén por encima de 0,5, póngale 1, y si no, póngale 0. El umbral era 0,5. Después, dado que la red no era lo suficientemente densa y que el proceso de observación quedaba bastante limitado con ese umbral, yo les mandé un correo cambiando ese umbral y diciendo que trabajáramos con 0,3 mejor, como hubiera podido elegir 0,25, en fin. Entonces, esa es la técnica del umbral. Y la técnica del ranking es algo muy similar, donde, digamos, yo calculo el puntaje para cada pareja, y una vez calculé el puntaje para cada pareja que no pude observar, ordeno descendentemente todos los puntajes y le pongo un 1 a los primeros 10, por ejemplo, o a los primeros 15, o a los primeros 20, en fin. Entonces, fíjese que obviamente en ambos escenarios uno tiene que tomar una decisión muy importante y es el establecimiento del umbral o el top del ranking que uno quiere hacer, y en últimas es una decisión arbitraria que puede llevar a estimaciones diferentes, pero más allá de eso, es como una forma bien definida de hacerlo. O sea, como que es un protocolo, algorítmicamente, numéricamente, es un sistema bien definido de cómo hacerlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? La verdad, pues todo depende del caso y todo depende
del sistema y todo depende de lo que haya observado y demás. Obviamente, entre más data observada yo tenga, entre más grande sea esa matriz GEOPS, pues mis estimaciones van a ser mejores. Entonces, lo que me queda decirle es, bueno, en la literatura, ¿cuáles puntajes, cuáles scores, cuáles puntuaciones se han propuesto? Entonces, hay varias opciones. Vamos a trabajar con la segunda en el ejemplo, si recuerdo bien. Pero todas son iguales de fácil de interpretar. Entonces, la primera es una muy natural. Esta fue como de las primeras que se examinaron en la teoría de la computación de las redes, y es esta, la del negativo de la distancia del camino más corto entre I y J. ¿Cómo así? Bueno, recuerde que I y recuerde que J hacen referencia a dos nodos para los cuales usted no pudo ver si había una relación o no, ¿no? O sea, eso es un NA. O sea, para la diada en Y, para la posición en la matriz de adyacencia Y que intersecta la fila I con la columna J, o la columna J, o la fila J con la columna I, hay un faltante. Entonces, el puntaje que vamos a calcular es la distancia geodésica, el camino más corto entre I y J, basado en la red que sí, en la red que tengo observada, ¿no? Recuerde que yo tengo disponible algunas conexiones. Es decir, la data que yo tengo disponible para poder hacer las predicciones es la red, algunas conexiones de la red. Dentro de la matriz de adyacencia hay algunos ceros y hay algunos unos. Basados en esos ceros y en esos unos, voy a calcular la distancia geodésica entre I y J, que es el camino más corto entre I y J. Pero esto es basado, obviamente, en lo que sí pude observar. ¿Y por qué hay que ponerle en negativo? Es un poco lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos los modelos de distancia latente de Hopf. Era, claro, si yo tengo dos individuos que en la red observada estén bien lejos, o sea que yo necesito un camino bien grande para ir de uno al otro, pues quiere decir que no son muy probables de que tengan una conexión, ¿no? Porque están bien distantes. O sea que a ese valor le voy a poner un menos para que quede como con un peso negativo bien importante de que no haya una conexión entre ellos dos. En cambio, si entre I y J, digamos, hay un camino directo, por ejemplo, pues mire que ese menos no le va a pesar tanto, ¿no? Si entre I y J hay una distancia geodésica de 10 unidades, pues el puntaje le da menos 10. Pero si entre I y J hay un camino directo, o sea, le va a dar un puntaje de menos 1, entonces quiere decir que, bueno, de menos 2, por ejemplo, porque si fuera de menos 1 habría una conexión. De menos 2, bueno, quiere decir que muy posiblemente sí va a haber una conexión entre los dos. Por eso es que se le ponen menos, para que, digamos, los que estén bien lejos queden como con menor posibilidad de que tengan un enlace. Entonces, esa es una opción, utilizar el negativo de la distancia entre el camino más corto entre I y J. Hay otra, es utilizando las vecindades, ¿no? Recuerde que las vecindades, por lo menos, usted las puede definir a un paso, ¿no? Está constituido por todos los vértices que estén a una conexión o dos conexiones, o bueno, usualmente se trabaja con una conexión de distancia tanto de I como de J. Entonces, ¿cómo es el puntaje? Pues dígame el número de la cantidad de individuos que comparten en sus vecindades. Claro, dos individuos, y mire que este puntaje es demasiado natural, porque dos individuos que tengan hartos vecinos en común, pues tienen que ser muy proclives a eh, tener una conexión entre ellos. Claro, si yo tengo
como, piense usted en relaciones de amistad, por ejemplo. Claro, si yo tengo varios amigos en común, pues es muy probable, con otra persona, pues es muy probable que seamos amigos con esa otra persona. Entonces, entre más grande sea la intersección de entre más elementos en común tengan dos individuos, pues va a haber un chance, si se quiere, o una mayor puntuación para que haya una conexión entre dos individuos. Entonces, esa de la comparación de las vecindades es como lo más típico. Y obvio, aquí yo me esfuerzo en la anotación de poner la palabra ops, pues para que usted recuerde que esas vecindades se calculan con la red que usted observó parcialmente, ¿no? Es decir, todo esto se hace con base en la información que usted tiene disponible de la red que pudo observar, que pudo como cuantificar y para la cual va a utilizar como referencia para las observaciones que no pudo observar. Entonces, esas dos que acabé de mencionar, el negativo de la distancia y la comparación de vecindades, son como lo más típico para la predicción, para el establecimiento de los puntajes. Y este de las vecindades es como el más lógico, ¿no? Si yo tengo dos individuos que tienen muchos puntos en común en sus vecindades, pues es muy lógico que tengan un puntaje alto, pues para que muy probablemente tengan una conexión después cuando haga mi criterio de asignación de unos y de ceros. Pero si tengo muy poquitos individuos en común en las vecindades, es como si estuvieran lejos en términos geodésicos, pues va a tener un puntaje bajo, de cero. Recuerde que aquí en esta comparación el valor más pequeño puede ser cero, ¿no? Y en el caso de la distancia, el valor más pequeño puede ser menos infinito, ¿no? Cuando no hay un camino directo entre I y J, la distancia geodésica es infinita, ¿no? Muy bien. Y luego hay como otras versiones un poco más estilizadas de estos coeficientes. El otro es el puntaje o el score de Jacquard, que si usted se da cuenta es exactamente la misma comparación de vecindades, pero normalizada. Normalizada quiere decir que estamos dividiendo por la unión, por la cantidad total de individuos en las dos vecindades. Esa es otra opción, pero pues, de hecho tiende a dar valores muy similares a los que no están normalizados. Y el otro es el coeficiente de Levin-Nowell y Claver, que también se basa en vecindades, pero en lugar de trabajar con recíprocos, como estábamos haciendo con las distancias geodésicas, trabajamos con los inversos de los individuos que estén en las vecindades. Ahora, ¿por qué con inversos? Es la misma idea del recíproco, de darle un menor peso a los individuos que estén lejos o que, digamos, no tengan que no sean tan proclives a relacionarse. Y scores es, digamos que cada vez son como los criterios de información de alguna manera. En estadística cada año salen criterios de información diferentes. Está el AIC, el BIC, el DIC, el WIC, el QIC. Entonces, lo mismo sucede con esto de los scores. En Computer Science, cada vez que alguien está trabajando con redes, hace un score diferente y ya tiene un paper diferente. Y le pueden agregar constantes, le pueden quitar cosas, agregar como, en fin, pero pues toda la idea es la misma idea. Scores altos pues hacen más proclive la predicción, scores bajos hacen menos proclive la predicción. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo que viene a continuación? Es definir, definir un score, vamos a trabajar con el de las vecindades, si recuerdo bien, y utilizando un umbral o un ranking para decir las observaciones. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con nuestra red que hemos venido trabajando desde hace mucho rato de los blogs de política, donde tenemos que los individuos son los blogs en Internet y las conexiones hacen referencia a las citaciones de uno hacia otro, ¿no? Son relaciones no dirigidas. Entonces, esta base de datos, recuerde que hace parte del iGraph, que tiene 192 nodos y tiene 1431 conexiones observadas.
y es una red no dirigida como le mencioné hace un segundo. Entonces, mire cuál va a ser el experimento. El experimento es utilizar esta red observada como insumo para ver dónde los scores tienen mayor valor y menos valor. Claro, porque usted me dirá en este momento, Juan Camilo, pero esta red es la que siempre hemos venido trabajando. Esta red no tiene datos faltantes. Esta red está observada completamente, pues porque la matriz de adyacencia tiene, pues, no tiene NAs, ¿no? No tiene ningún valor perdido. Y claro, digamos que aquí no tengo ningún NA, o sea que el proceso de observación sobre la topología de la red pues va a ser muy mínimo, pues porque no tengo que hacer predicciones, pero ¿sobre qué va el ejemplo? Sobre lo que va el ejemplo es, pues, pues dado que no tengo incertidumbre, dado que todo está observado bonito, dado que no hay nada que predecir, pues por lo menos calculemos los scores y veamos dónde da mayores, si para dónde hay ceros o para dónde hay unos. Entonces yo espero que los scores den mayor donde hay unos que donde hay ceros, ¿no? Entonces veámoslo así. Entonces, mire, obviamente lo primero que tengo que hacer es importar los datos. En N voy a guardar el número de individuos en la red. En A pues va a ser mi matriz de adyacencia. Simplemente le quité los nombres a los nodos pues para que no salieran feos ahorita los dibujos. Y bueno, ¿cuántas diadas tengo? Tengo 36.768. Es decir, fuera de la diagonal, y como esto es una red no dirigida, fuera de la diagonal, lo que yo tendría que hacer en el peor de los casos es predecir 36.768 conexiones. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer como experimento para que usted vea que esto de los scores sí sirve y sí tiene sentido, es lo que vamos a hacer es, para cada una de esas diadas, para cada una de esas 36.768 posibles conexiones, calcular el score. Y vamos a calcular el score más típico, que es el de los vecinos. Y luego voy a hacer un gráfico, voy a hacer un boxplot comparando los scores de donde hay ceros a donde hay unos observados, pues porque aquí no hay datos faltantes, y lo que queremos ver es que los scores donde hay unos son mayores, y punto. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Mire, para ahí desde 1 hasta n-1, o sea, desde el primer nodo hasta, hasta el último, que hasta el 191, de hecho, porque recuerde que no se permite reflexividades en esta red porque es una red simple. Voy a calcular la vecindad de I y las vecindades de J, pero teniendo en cuenta que ahora las vecindades las voy a calcular para todos los nodos que estén después de I. ¿Por qué después? Pues porque, claro, como es una red no dirigida, pues si lo calculo para los que están después, da lo mismo para los que me den antes, así que por eso va hasta I n-1, ¿no? O sea, la I va desde 1 hasta n-1, porque cuando la I valga n-1, pues n1, n-1 más 1, pues le va a dar n, o sea que voy a tener que considerar los nodos que van desde n hasta n. Entonces, por eso es que no se hace hasta n literalmente. Entonces, mire, lo que se hace es calcular las vecindades, tanto para los nodos que estén en I, para los que estén después de I, ver cuál es la intersección
Y luego simplemente calcular, y aquí tengo que ser muy cuidadoso con el cálculo, calcular cuál es la cantidad de individuos en común. Y si usted se da cuenta, tengo que quitarle la cantidad de individuos o la cantidad de conexiones, si se quiere, de lo que hay desde, desde lo que hay desde I en adelante, y dos veces porque estamos trabajando con una red no dirigida, para que me quede precisamente el score del número de vecindades que hay, el número de individuos, el número de nodos que comparten las vecindades de I y J, eh, para J mayor que I. Y no necesito hacerlo en realidad después para I diferente de J, pues porque la red es no dirigida, ¿no? Entonces simplemente puedo irme en cualquiera de las dos direcciones, tanto antes como después. Por eso es que aquí me dan 18.366 posibles valores en términos de los scores, pues porque no necesito calcularlos absolutamente todos. Ahora mire esto. Claro, usted sabe que la vecindad entre I y J es la misma vecindad entre J e I, ¿no? Por eso es que no necesito hacerlo doble. Listo. Entonces mire eso. Aquí, bueno, hacemos el cálculo del número de vecindades que tenemos en común. Perfecto. Entonces, por ejemplo, no sé, el primer individuo con el segundo tiene un individuo en común. El primer individuo con el tercero tiene, el primer block con el tercero tiene dos blocks en común. El primer individuo con el cuarto block tiene un individuo en común, etcétera, 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 etcétera. Estoy calculando, estoy trabajando con la parte superior de la matriz porque estoy trabajando con I y desde I más 1 hasta N, ¿no? Si no estaría trabajando desde 1 hasta I menos 1. Entonces, simplemente piense que en todos estos números que quedaron almacenados en NCN, que es el número de vecindades, pues está el número, son todos los scores para para una parte de la matriz de adyacencia. Entonces mire lo bonito del experimento. Lo bonito del experimento es que yo no conocía este tipo de gráficos, el bioplot. Está en esta librería, se la investigué ahorita a Eric, ahorita que estaba preparando la clase. Y entonces mire que graficamos el número de vecindades en común, tanto para los casos donde no hay un enlace, para los que sí hay un enlace. ¿Y cuál es la gran satisfacción con este gráfico? La gran satisfacción con este gráfico es que los scores, o sea, el número de vecinos en común, cuando no hay un enlace, es mucho menor que la distribución de los scores cuando sí hay un enlace. Entonces es muy reconfortante saber que efectivamente los puntajes, en este caso no estoy haciendo ninguna predicción porque no estoy poniendo, porque todo está observado, ¿no? O sea, no tengo que poner ningún threshold, ni tengo que poner ningún top, ni nada de eso, pues porque todo está siendo absolutamente observado. Bueno, para los que no conozcan este tipo de gráficos, obviamente lo que está por dentro es un box plot común y corriente. El punto blanco es la media. Y es la mediana, perdón, es la mediana. Eh, y esta curva, que es simétrica al lado y lado, es la distribución marginal de la variable, ¿no? O sea, esta curvita que usted ve así, aquí, es exactamente esta misma curva que usted ve aquí en la derecha, y es la distribución, es como si usted hiciera el suavizamiento kernel o la estimación kernel de los scores, en lugar de presentar la distribución por separado, pues. Es es otro gráfico, es otra visualización que, digamos, complementa, si se quiere, el boxplot porque le permite a usted ver el sesgo de la variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es lo qué es lo muy confortante en este caso? Que los puntajes efectivamente me están dando altos para aquellas instancias
para aquellas diadas donde hay un 1, donde hay una conexión, y me están dando más bajos en aquellas instancias donde no hay una conexión. Entonces, muy bonito es que si yo tuviera que hacer predicciones, pues simplemente para aquellos casos donde tenga que hacer una predicción, si tuviera que hacerla, en este caso no, pues porque todo está siendo observado, pues no sé, calculo los puntajes, supongamos que hay 50 diadas o 100 diadas, 100 parejas, donde yo no sé si era un 0 o un 1. Entonces, para cada una de esas 100, calculo estos scores, que ya usted sabe cómo calcularlos, y los organizo, no sé, de menor a mayor, de mayor a menor, y le pongo un 1 a los primeros, no sé, 20, ¿ya? O después de un umbral, ¿no? Si el score me va después de, puede ser 20, mire aquí, 20 porque es un valor relevante de la distribución marginal, le pongo un 1 y si no le pongo un 0. Esa es una manera de hacer predicción rápida y robusta basada en la red observada. Muy bien. Y mire que otro valor confortante antes de irnos al primer break es que haciendo una validación cruzada unitaria, es decir, únicamente dejando un punto por fuera, es decir, tomando como datos de entrenamiento absolutamente todas las diadas y excluyendo simplemente de a una diada. Eso lo hace automáticamente el paquete ROC con Prediction, y calculando el valor bajo la curva de las predicciones me da una predicción del 92%. Es decir, si yo desconociera, si yo desconociera eh, un valor en la red y tomar el resto de la red para poder hacer la predicción, mire que estoy obteniendo un valor muy alto en términos de las predicciones, cerca del 92% de, digamos, bondad de ajuste, si se quiere, o de calidad de la predicción, mejor, eh, cuando la tuviera que hacer. O sea, esto es un poco artificial en el sentido que estoy forzando a todas las observaciones a desaparecer una por una y luego predecirlas con base en las conexiones que tengo presentes, pero es simplemente para evaluar la bondad de ajuste, la capacidad del modelo para hacer las predicciones. Entonces, mire, 92%, perfecto, ¿no? Muy malo si fuera cercano al 50%, lo que querría decir que mejor lance una moneda para hacer las predicciones, y muy malo si es menor al 50%, ¿no? Perfecto. Entonces ese sería como un primer método. Entonces cuando vengamos del break, lo que vamos a hacer es ahora dar un pasito adicional y vamos a trabajar el caso en el que ya no tengo observaciones dentro de la red que pueda explotar para hacer las predicciones, sino vamos a utilizar los atributos de los nodos, las características nodales, para poder hacer las predicciones cuando no tengan nada de observaciones hechas entre los nodos. Es decir, el YOPS es nulo. El YOPS es nulo, únicamente tengo YMIS, y lo que quiero hacer ahora es, bueno, predecir dónde hay conexiones únicamente basados en eh, los atributos. Entonces, bueno, tomémonos un break de 5 minutos como de costumbre y ya nos vemos. Entonces, en lo que vamos a hacer en el resto de la sesión, en estos minuticos que nos quedan, es ir en la dirección de un caso un poco más complicado, y es en la dirección de qué hago para hacer inferencias sobre la topología de la red cuando lo único que tengo disponible para hacer las predicciones es la información de los atributos. ¿Por qué? Porque claramente ya no puedo calcular los scores, ya no puedo como calcular puntajes en base en una red observada parcialmente, ya no puedo calcular ni distancias geodésicas, ni vecinos, ni nada de eso, pues porque no tengo nada. Lo único que tengo son los atributos de los vértices.
Entonces, en este caso, cuando estemos trabajando con los atributos de los vértices y cuando estemos como en la situación donde no tengamos más que eso para hacer inferencias sobre la topología de la red, eh, el área o la metodología o lo que vamos a hacer es lo que se ha denominado en la literatura de los networks como association networks. Y es un caso donde yo estoy asumiendo implícitamente, donde yo estoy asumiendo que los atributos de los vértices tienen una relación importante, tienen una relación, si se quiere, significativa con las conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si lo único que tengo disponible para hacer las predicciones sobre la topología de la red, para hacer las predicciones de los enlaces, son los atributos, pues necesariamente los vértices tienen que, los atributos de los vértices me tienen que decir algo sobre los enlaces, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, en un grupo social de personas únicamente tengo disponible la edad y el sexo, y únicamente tengo esos atributos para predecir los enlaces de amistad entre las personas, pues yo estoy asumiendo implícitamente que el sexo y la edad son factores significativos para poder hacer las predicciones acerca de las posibles conexiones de amistad. Entonces, es eso. Por eso es que se llaman association networks. Así que dentro de, dentro de la data que tenga disponible es, claro, tengo cada uno de los n vértices que compone el sistema. O sea, yo estoy seguro cuáles son los vértices. No tengo incertidumbre acerca de los vértices del sistema que estoy estudiando. O sea, yo sé que si son 10 individuos, si son 100 son 100, si son 1000 son 1000. Y además, tengo un vector de atributos, usualmente quantis, relacionados con cada uno de esos vértices. Entonces tengo de pronto la edad, los años de experiencia, los ingresos, el número de hijos, bueno, cualquier atributo quanti, bueno, también puede ser quali, pero el tratamiento tiene que hacerse con un poco más de cuidado, sobre todo cuando trabajemos con los coeficientes de correlación. En principio, cualquier tipo de atributo es posible. Solamente que cuando estemos calculando las medidas de similaridad, usted tiene que tener en cuenta que son variables quali. Bueno, entonces mire, digamos que aquí el punto de partida y como la idea clave y es como el eje angular para poder hacer las predicciones es una medida de similaridad. Entonces, igual que antes, muy similar a lo que hacíamos ahorita de establecer un puntaje, un score, una puntuación, pues ahorita lo que tengo que hacer es definir una medida de similaridad entre los vértices I y J. Claro, es muy natural porque si yo tengo los atributos disponibles para I y para J, pues lo que yo necesito es calcular un puntaje, un número real, una similaridad entre esos dos vértices basados, teniendo como insumos, pues los atributos de cada uno de los dos vértices. Y dependiendo de esas similaridades, dependiendo de qué tanto se parezcan los individuos, pues pongo un uno o un cero. Ahorita obviamente vamos a ver cuál es el criterio para poner un uno o un cero para poder hacer la predicción. Es como un poquito o va en la misma dirección de la homofilia. Si yo tengo dos individuos, que es lo que predican los modelos latentes, de espacio latente, sobre todo el de distancia, y es, si yo tengo dos individuos que sean muy similares en sus atributos, pues es mucho más probable que tengan una conexión que dos individuos que no sean similares en sus atributos. Entonces, fíjese que de alguna manera estamos recurriendo nuevamente a los modelos, pero desde un punto de vista más directo, sin incurrir en gastos estocásticos o sin recurrir en el cálculo de la incertidumbre relacionada con los atributos. Entonces, esa medida de similaridad lo que hace es decirme, bueno, ¿qué tanto se parecen los individuos I y J con base en sus atributos? O sea que pues yo lo que tengo que hacer como analista, yo lo que tengo que hacer como un modelador, si se quiere, es
como esa medida de similaridad no se observa, pues yo la tengo que definir, yo la tengo que proponer, pero la tengo que proponer con base en los atributos que sí pude observar. Entonces, asumo de entrada que X, que los atributos contienen suficiente información para hacer inferencias sobre esa medida de similaridad para poder hacer la predicción sobre los enlaces que no pude observar. O sea que aquí estamos en un problema un poco más difícil porque no tengo observado ninguna red. O sea, tengo únicamente los atributos de los individuos. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de la sesión, y vamos a ver si alcanzamos, espero que sí, es estudiar las medidas de similaridad más comunes para poder hacer las predicciones, para poder hacer inferencias sobre la topología de la red. Entonces vamos a arrancar, hay tres, una que está basada en correlaciones, otra en correlaciones corrientes, comunes y corrientes de Pearson, comunes y corrientes, otra en correlaciones parciales, digamos, como podando o limitando o teniendo en cuenta eh, variables, posibles variables de confusión para calcular el coeficiente de correlación, y otra a través de un modelo gaussiano, pero que en realidad es un caso particular de la correlación parcial. Lo veremos en su momento. Por eso yo le decía que usualmente vamos a trabajar con variables quanti, pero si usted tiene variables quali también es posible, solamente que el coeficiente de correlación lo tiene que ajustar. Ya no va a trabajar con un coeficiente de correlación de Pearson común y corriente, sino con uno, digamos, que se ajuste a, a la naturaleza de las variables con las que está trabajando, ¿no? Entonces, si usted tiene una variable quali, entonces ya no trabaje con un coeficiente de Pearson, sino con el de Kendall, por ejemplo, o bueno, con cualquier otro que esté diseñado para trabajar con variables quali. Pero, o sea, la idea es la misma. Y el ejemplo que vamos a tener como de referencia es un ejemplo de genes. Es un ejemplo muy interesante porque es un experimento de pronto un poco más masivo de lo que hemos venido trabajando con otros sistemas sociales. Eh, es un ejemplo un poco también más actual porque es data que está disponible hace relativamente poco en la comunidad científica, como 10 años máximo. Y es un ejemplo que también como que le permite abrir a usted sus horizontes en términos de las capacidades que tienen esto de los análisis de redes. Es decir, esto de las redes no solamente es para sistemas sociales online o simplemente relaciones entre países, o no, esto aplica en cualquier área del conocimiento, pues. Ahora, a lo que sí lo invito, y no me atrevo como a meter la cucharada demasiado, es como como a entender bien, por ejemplo, eh, todas todos los pormenores del ejemplo, ¿no? Yo no soy experto en estadística genómica, como si lo es la profesora Liliana, por ejemplo, o no soy experto en este tipo de bacterias en particular, así que es bueno siempre versarse un poco antes de hacer como research o hacer como trabajos en este sentido, pero pues digamos que el punto se entiende. Entonces, esta base de datos es una base de datos bien interesante por varios motivos. Bueno, primero porque es más bien reciente, y segundo, porque vamos a tener dos fuentes de información. Bueno, la primera, y es como el atributo que voy a tener disponible para hacer las predicciones sobre la topología de la red. Eh, Voy a tener como la variable se denomina así, nivel de expresión génica, que en realidad es el log del nivel de actividad eh, de los genes, que en este caso son los que van a constituir mi sistema social. Entonces, cada uno de los vértices, tengo 153 vértices, tengo 153 genes, y para cada gen yo he medido en 40 condiciones experimentales diferentes esta variable que es el log, o sea, estamos trabajando en escala log del nivel de actividad de la bacteria. Entonces, bueno, como les mencionaba ahorita a mis estudiantes de estadística bayesiana, siempre es bueno cuando uno está en un caso de estudios como estos, eh,
empaparse de, bueno, cómo se mide el nivel de la actividad, en cuáles son las unidades, porque es bueno hacerlo en escala log, cómo se hace, cuánto toma la experimentación, en fin. Em, y como empaparse realmente del caso. Pues obviamente para hacer el caso lo más rápido posible y poder ver como lo que nos interesa de las redes, pues no lo podemos hacer, pero pues sí es bueno hacerlo. Entonces imagínese que lo que yo tengo es, para cada vértice, tengo una variable y es ese nivel de actividad. Y ese nivel de actividad pues tiene 40 observaciones, ¿no? O sea que el gen 1 tiene, tengo medido el nivel de actividad en el gen 1 en escala log y tengo 40 observaciones de esa covariable. Tengo luego el gen 2 y para ese gen 2 tengo otras 40 observaciones de esa variable y así sucesivamente. O sea que en realidad lo que voy a tener es una matriz de 40 por 153. De 40 por 153. O sea que tengo una sola variable predictora, si se quiere, una sola variable X para cada uno de los 153 vértices que compone el sistema, que son los genes de la bacteria. Entonces la idea es que con base en esa actividad genómica, con esa actividad del gen, pues yo pueda establecer dónde están las relaciones entre estos genes, con base en esa actividad génica. Ahora, también la data, y esto es algo como muy particular de este caso, esto no ocurre siempre, esto solamente ocurre en poquitos casos. Tengo una red observada de interacción entre los genes cuando se hizo el experimento. O sea, voy a tener una red de referencia para testear si mis predicciones están siendo, digamos, de alguna forma precisas o no, o para ver si mis predicciones están de acuerdo con lo que se observó durante el experimento. Es decir, voy a tener una red observada que me va a servir como referencia, el término en inglés es como ground truth, para ver si lo que yo predigo acerca de la topología de la red está en concordancia o no con lo que ocurrió dentro del experimento. Pero la verdad sea dicha, en la mayoría de casos uno no tiene esa red. En la mayoría de casos uno no tiene como una red para comparar a ver si lo que le dio a uno tiene sentido o no tiene sentido. No, es muy raro verlo. La idea es que uno solamente tiene la data asociada con los vértices y ya. Eh, bueno, entonces, bueno, aquí le pongo la fuente donde vienen los datos. Bueno, esta es la fuente donde viene esta figura. Esta es la fuente donde vienen los datos. Y lo invito a que, pues, si le interesa bastante esto, pues, de alguna manera se familiarice más con los términos y con las variables y demás. Entonces, bueno, eh, la, mm, la data viene, digamos, cargada por defecto en la librería SAND, que es la librería del libro de Eric, eh, Statistical Analysis of Network Data. Y afortunadamente no tenemos que descargarla del sitio web de donde se hizo la experimentación ni nada de eso. Y es una data que trae, pues bueno, de hecho, muchas cosas, pero bueno, obviamente aquí dentro de la lista de objetos que traía, pues bueno, hay un montón de objetos que traía del ejemplo pasado, pero hay dos objetos en particular que yo sí quiero que usted tenga en cuenta. Número uno, tengo que arreglar esto en este script. Número uno, las covariables, sí, los valores de los atributos en cada uno de los vértices, que sería esa matriz que le dije de 40 por 153, con la actividad genómica en las 40 réplicas, y la matriz de adyacencia A de J de
de las interacciones entre los genes, pero que se observó durante las condiciones experimentales, que me va a servir como referencia. Los demás objetos son objetos de los ejemplos, del ejemplo anterior de los blocks. Tengo que arreglar eso, porque pues no los voy a utilizar para nada. Bueno, por eso es que aquí yo le decía que, mire, la dimensión de la data es de 40 por 153 y la dimensión de la matriz de adyacencia es de 153 por 153. Entonces, bueno, lo primero, y es algo muy bonito del experimento, es que pues yo tengo esta matriz de 40 por 153. Lo primero que le recomiendo es hacer como un heat map de lo que ocurre con la data cuantitativa, ¿no? O sea, con el atributo que tenemos disponible. De hecho, no se alcanza a ver bien, pero le voy a dar un poquito menos de zoom. A ver, y bajándole. No, todavía no. Aquí está. Esta es como la representación de la matriz. Esta es como la representación de la matriz asociada con los atributos de cada uno de los vértices. O sea que cada columna es un gen, ¿no? Cada columna es un gen y cada fila es una réplica del experimento donde se evalúa la expresión génica del gen, de la actividad, pues, del gen. Entonces, mire que, bueno, algo muy bonito de esta representación, de esta visualización, es que usted puede darse una idea de que hay varias columnas que tienen ciertas similaridades. Y algo chévere de este heatmap, donde únicamente vale la pena hacer el dendrograma en la parte de las filas, es que hay como tres grandes comunidades, hay como tres, bueno, dependiendo donde usted corte el dendrograma, usted puede verlo como tres grandes clusters, o 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clusters de genes que tienen características muy similares. Y obviamente vale la pena hacer el clustering por columnas y no por filas, pues porque lo que yo quiero es ver cuáles son los genes que más se parecen, ¿no? Cuáles son los individuos, cuáles son los vértices que más se parecen con base en las observaciones que hice de esa actividad genómica, ¿no? Entonces, bueno, del gráfico, lo más importante, lo más relevante es establecer que hay genes que tienen varias características en común, lo cual se ve reflejado en el proceso de clustering, que esto es un clustering jerárquico común y corriente cuando uno ve multivariado, basado en las 40 réplicas del experimento. Ahí está. Entonces, por eso aquí dice que el dendrograma básicamente evidencia que algunos genes muestran un comportamiento similar en ciertos subconjuntos experimentales. Lo cual, y voy aquí a darle más zoom porque ya hice la visualización del objeto, lo cual me motiva o lo cual me permite a mí como tener como un buen punto de partida para poder hacer inferencias sobre la topología de la red que no pude observar. ¿Y por qué es importante eso? Pues eso es importante porque recuerde el gran supuesto de todo esto. El gran supuesto de todo esto es que existe una similaridad, una medida de similaridad que no pude observar entre los vértices. Los atributos de los vértices me dicen o me dan información acerca de la red que no pude observar. Y bueno, en este caso particular tengo como ese ground truth, tengo como esa matriz de enlaces de tamaño 53 que tiene, perdón, de orden 53 que tiene un tamaño de 209 que pude observar cuando se hizo el experimento. Pero ojo, recuerde, esta red que usted está viendo aquí, que es una red de 153 nodos, es una red que, que no siempre se utiliza, o sea, que la mayoría de casos prácticos no se tiene. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos prácticos, cuando yo estoy en este problema, yo solo tengo los atributos de los nodos, no más que eso. Entonces, bueno, voy a utilizar esto como punto de referencia para ver si mis predicciones son tienen sentido o no tienen sentido. Entonces, muy bien, ahí estamos.
Entonces vamos a empezar con, digamos, la primera instancia, y es la primera manera de hacer predicciones, y es como la más sencilla, y es como hacer, una correlación simple. Por eso es que esta técnica de predicción se llama redes de correlación. Están basadas en correlaciones. Entonces aquí el punto de partida es eh, que la medida de similitud de similaridad que vamos a utilizar es la correlación entre las réplicas de la variable asociada con el individuo y las réplicas de la variable asociada con el individuo J. Es una correlación de Pearson típica. Por eso es que es importante que usted tenga en cuenta que aquí la X, la variable de estudio, es continua, cuantitativa, por lo cual el uso del coeficiente de correlación de Pearson tiene como un sentido práctico importante. Si usted tuviera otro tipo de variable, por ejemplo, ordinal o quali o algo, cambie de coeficiente de correlación, cambie de medida de similaridad. No tenga miedo nunca en buscar en online eso, similarity measures, y dependiendo de qué tipo de variable tenga usted. Hay muchísimas, es decir, esto de Pearson es como lo más clásico y es como lo que uno mínimo debe manejar, pero pues en realidad es lo más relevante. Entonces, ¿cuál es la gran idea y cuál es el mensaje de llevar a casa y cuál es como el, iba a decir el gold standard, pero no, la estrella, la idea estrella aquí. La idea estrella es que, claro, si yo tengo una variable asociada con cada individuo y tengo réplicas de esa variable asociada con cada vértice, pues si el coeficiente de correlación eh, es cercano a 1 o menos 1, pues quiere decir que hay una relación o una similaridad importante, si se quiere, entre los dos individuos. Bien sea directa o inversa, pero hay una similaridad. Pero si es cercano a 0, quiere decir que no son tan similares, o sea que no debería haber un vértice o no debería predecir un vértice entre esos dos individuos. Entonces, el grafo o la red inducida por esta correlación se denomina grafo de correlación o grafo de covarianza. Y es porque el grafo, vamos a decir que hay una conexión entre el individuo y el individuo J, entre el vértice I y el vértice J, siempre y cuando la correlación entre el individuo I y el individuo J en esas variables que medimos sea significativamente diferente de 0. Muy sencillo, ¿no? Es decir, si hay una relación significativa entre las características de los dos individuos, pues póngale 1. Y si no, pues póngale 0. Muy fácil de poner. Si están muy cercanos en el espacio social en términos de las características que estamos observando, si están muy correlacionados en esas características, pues póngale 1, si no, pues póngale 0. Entonces, eso plantea básicamente que el proceso de predicción básicamente plantea varias cosas. Lo primero es que eh, todo el problema de inferir el grafo basado en los atributos se reduce a un sistema de hipótesis. Y se reduce a un sistema de hipótesis múltiple. ¿Por qué? Porque en el caso de una red dirigida, no dirigida, perdón, voy a tener que hacer n por n-1 sobre 2 pruebas de hipótesis. Es decir, voy a tener que hacer inferencia estadística n por n-1 sobre 2 veces. O sea, en este caso 153 por 152 sobre 2 veces. Y aquí, pues obviamente tendremos que lidiar con ese problema de testeo múltiple, como cuando uno veía diseño de experimentos y veía esas correcciones de Bonferrón y esas cosas como para
ajustar los valores P y no incrementar el false discovery rate, la tasa de descubrimiento falsa, si se quiere. Y bueno, entonces ya que el problema, eso lo vamos a hacer enseguida, pero entonces ya que el problema se reduce a eso, tengo que testear para cada par de vértices, para cada par de columnas, en este caso, pues si ρ es igual a 0 frente a si es diferente de 0. Entonces inmediatamente estoy seguro, bueno, usted ya está pensando como estadístico y dirá, ah, bueno, si voy a hacer un sistema de hipótesis así, tengo que definir el estadístico de prueba. Ah, listo. El estadístico de prueba, el más popular, como el más típico, y es el primero que le va a aparecer si usted busca en online, en la entrada de Wikipedia, es este estadístico de prueba basado en la transformación de Fisher para correlaciones. Y es simplemente la arcotangente, tangente hiperbólica inversa del coeficiente de correlación observado, el empírico. Ese coeficiente, o sea, la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar. Entonces, básicamente ese puntaje, esa transformación de Fisher, ese estadístico de prueba es un medio sobre el log de 1 más el coeficiente de correlación observado sobre 1 menos el coeficiente de correlación observado. Y cuando el tamaño de la muestra es relativamente grande y cuando el conjunto de observaciones, digamos, tiene una distribución normal bivariada, eso tiene como una distribución nula conocida, pero bueno, la vamos a ver ahorita. Entonces, el estadístico de prueba correspondiente va a ser este. El típico cuando, es el típico cuando uno hace, cuando quiere testear la significancia de una correlación o no. Lo que hace esa, si usted busca lo que hace esa transformación de Fisher es como una estabilización de la varianza de todos los puntajes de todas las, de la correlación entre I y J. Por eso es que valía la pena tener, por eso es que valía la pena tener o varias variables medidas en un mismo individuo o varias réplicas de la variable en condiciones experimentales diferentes del individuo. Por eso teníamos una correlación, una matriz de 40 por 153. Y bueno, y en este caso, pues lo primero que usted hace es calcular la correlación de esa matriz de 40 por 153. Por eso era muy importante tener la configuración así, por columnas, ¿no? Por columnas. ¿Para qué? Para que esa R le quede de 153%, sea una matriz de correlación de 153 por 153. Y una vez usted aplique la transformación de Fisher, la arcotangente hiperbólica de esas matrices de correlaciones, pues también le quede de 153 por 153. Entonces digamos que es como lo estándar, ¿no? Incluso lo que uno hace en regresión. Entonces mire, listo, entonces ya tengo el estadístico de prueba, que son estos zetas. Claramente en esos zetas pues es una matriz de 153 por 153, o sea que la diagonal me sobra, o sea que como es una red no dirigida, me voy a quedar únicamente con la triangular inferior o con la triangular superior. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Ah, bueno, lo que sigue es testear, o sea, necesito la distribución nula, la distribución del estadístico bajo la hipótesis nula. Y bueno, vamos a seguir aquí el paradigma frecuentista. Yo tengo mis reservas con eso, pues, por la interpretación de los valores P, pero más allá de eso, pues porque no es una clase de estadística bayesiana, el supuesto es que bajo la hipótesis nula, si X y XJ tiene una distribución normal bivariada y con un n grande, entonces se puede demostrar que los puntajes siguen una distribución normal con media cero y varianza 1 sobre n menos 3. Todo bajo H0, ¿no? O sea, es como yo necesito una distribución de referencia para probar la hipótesis, punto. Desventaja, estoy asumiendo que el X y el XJ tienen distribución normal bivariada. Desventaja, el n tiene que ser lo suficientemente grande, es decir, la cantidad de réplicas del experimento. Este n se puede confundir con el tamaño de la red, no, es el número de réplicas del experimento, tengo que corregir eso. Entonces, bueno, pues en este caso tengo 40 réplicas del experimento, siguiendo la convención típica de que mayor que 30, pues ahí está. Yo sé que un estadístico me puede pegar un coscorrón por eso, pues porque todo depende de la distribución de la población, pero pues bueno.
El número de vértices que tengo es 153, está perfecto. Así que vamos a ver cuántos de esos valores P me dieron significativos. Entonces, en la diagonal, en la matriz superior, en el upper triangular, ¿no? De la matriz, pues tengo 111, perdón, 11.628 estadísticos de prueba. O sea, estoy probando esa hipótesis 11.628 veces. Si usted se da cuenta, pues es el 153 por el 152 dividido 2. O sea que en algún momento tengo que aplicar un criterio de ajuste de los p-valores por el testeo múltiple, pero bueno, ya ahorita lo veremos. Y bueno, y los valores p, pues como es una prueba dos colas bajo normalidad, pues sería dos veces el p-norm del valor absoluto de los puntajes con media cero, desviación estándar 1 sobre n-3, que es el teorema que le acaba de mostrar, y quiero la cola superior, punto. Y multiplico por 2, pues porque es a dos colas, ¿no? Y es a dos colas, pues porque tengo un diferente de 0 aquí. Súper. Entonces, son n pruebas múltiples. No, en este caso no son n, el número de pruebas múltiples, perdón, es de 11.628. Entonces, lo malo, pues entre comillas, es que cuando yo hago pruebas múltiples, muchas pruebas múltiples de alguna manera, se incrementa el false discovery rate, ¿no? Es decir, si estoy utilizando muchísimos p-valores para tomar decisiones eh, eh, de manera conjunta, pues entonces claramente se va a incrementar eh, el número de falsos positivos. Es decir, voy a descubrir, se va a incrementar el número de descubrimientos de un patrón cuando en realidad no los hay. Y usted lo puede verificar fácilmente bajo simulación, ¿no? Ejecute, ejecute, no sé, 11.000 pruebas de hipótesis de una prueba de medias común y corriente como la que uno ve en el primer semestre. Y ejecute eso 11.000 veces. Y verá que el valor eh, P efectivo de conjunto no le va a dar de 5%, sino le va a dar muchísimo mayor. Entonces, muchísimo menor, perdón. Entonces, pues bueno, digamos que eso es lo típico y por eso es que uno en el diseño de experimentos le enseña un Bonferroni o le enseñan todas esas pruebas de ajuste para eliminar ese falso efecto de descubrir patrones en realidad cuando en realidad no los hay. Entonces, hay una metodología de las muchas que hay como Bonferroni, una de ellas se llama la de la BH, la de Benjamin y Hochberg, donde le permite ajustar, y no voy a ir sobre la fórmula en este momento, está en el libro de Eric, pero no voy a ir. Lo importante es ver que le permite a usted ajustar por ese hecho de que está haciendo múltiples pruebas simultáneamente. Cuando las ajusta, mire que, bueno, número uno, si usted compara los valores P originales con los valores P corregidos, pues son valores diferentes, ¿no? Entonces, número uno, hay un ajuste, en realidad hay un ajuste. En realidad hay un ajuste. Eh, y si usted mira con los valores corregidos, con los valores ajustados, ¿cuáles le dan menores que 0.05? ¿Cuáles le dan significativos? Le dan 5.227. O sea, que uno dice, o sea, bajo este criterio, bajo la correlación, estoy prediciendo 5.227 enlaces en la red que no pude observar, lo cual es un número absolutamente demasiado grande para ser realista. ¿Y por qué lo sé? Porque mire que la red que yo pude observar, que es la red que tenía como referencia, esta red tenía apenas un tamaño de 209. Entonces, claramente predecir 5.000 relaciones es demasiado denso. Es más, así yo no tuviera esa red de referencia, 5.000 relaciones, sería una relación demasiado densa. Yo sospecharía de esa red. Entonces la vaina es, bueno, este estadístico de prueba funciona bajo la normalidad bivariada, ¿no? ¿Será que la normalidad se satisface?
Entonces yo hice ahí como un QQ-plot muy rápido de los scores y mire que simplemente haciendo el QQ-plot, ni siquiera hice, ¿será que hice la prueba de Shapiro? Sí, ahí está la prueba de Shapiro. Me da que eh, se rechaza la normalidad, ¿no? Es más, por las colas, sobre todo, tiene colas más pesadas de lo que debería ser una distribución normal, común y corriente. Entonces la normalidad, por eso es que estamos obteniendo resultados como tan raros en términos de un montón de descubrimientos cuando en realidad no los hay. Estamos prediciendo un montón de enlaces donde no los hay. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces la distribución nula? Entonces, básicamente el criterio es, hay una metodología no paramétrica que está implementada en este paquete FDR2, que es el de False Discovery Rate, que estudia la distribución nula, sobre todo en muchos casos, en particular para coeficientes de correlación, cuando no estamos seguros de la distribución de los scores, de los zetas, de una variable en particular, como en este caso, eh, la actividad génica. Entonces, bueno, vamos a hacer la corrección eh, de esos valores P, o sea, vamos a volver a calcular los valores P, pero utilizando esta técnica no paramétrica, sobre la que no estoy viendo los detalles, para ver si alguna cosa me queda significativa o no. Entonces, bueno, la verdad es que la librería lo hace por usted fácilmente, tiene que darle, usted lo único que tiene que darle son los puntajes y lo que tiene que darle son el estadístico con el que quiere trabajar, que son correlaciones. Y mire que los estadísticos de prueba ahora todos me dan 1. Ninguno me está dando significativo. Entonces, de acuerdo con este criterio, únicamente basados en correlaciones, no estoy prediciendo ninguna relación entre los genes que tengo, para los genes que tengo actividad, de acuerdo con la actividad génica de los genes. Pues. O sea que ya eso también me parece muy sospechoso, así que fíjense que yéndome por un lado, por el lado paramétrico, estoy prediciendo muchísimos enlaces cuando en realidad no los hay. Y cuando estoy haciéndolo por el lado no paramétrico, no estoy precidiendo ningún enlace. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cambiemos de método. Vamos a trabajar entonces la próxima vez, y aquí arrancaremos, con las redes de correlación parcial. O sea, ya vamos a irnos un poco más allá de la correlación típica, porque ya estamos viendo, no nos está dando unos resultados importantes, con otro tipo de correlación. Sobre todo para pues, poder detectar relaciones más apropiadas o que tengan más sentido basados en esta covariable con la que estamos trabajando. Entonces, bueno, dejémoslo hoy ahí y la próxima vez seguimos haciendo diferencia sobre la topología de la red.